Para hacer esta figura, entonces primero vamos a tomar 1/8 de cartulina. Y lo que hacemos es dividirlo en dos partes. Entonces lo partimos a la mitad, listo. Y pues luego lo vamos a recortar. A continuación, en ese octavo yo tomo unas medidas. Mido cuánto es el ancho, que en este caso me está dando 17.5, y el largo, que en este caso me está dando 25 centímetros. Entonces nuestro cubo va a tener una medida de 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, es decir, nuestras caras van a medir 5 centímetros. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Hago unas divisiones. Marco en 5, marco en 10, ya lo tengo acá, marco en 15, marco en 20 y ahí van a quedar las 5 divisiones. Pero para poder hacer el cubo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: contamos primera marca, segunda marca, y en la tercera marca vamos a hacer el otro trazo, que sería hacia la horizontal. ¿Por qué? Porque debo dejar un espacio para hacer un cubo. En realidad vamos a necesitar 3 cubos en este caso, entonces yo quiero dejar un espacio hacia abajo y 2 espacios hacia arriba. Listo, y en este punto, como esto medía 17.5, entonces voy a hacer lo siguiente: voy a dejar libre 1 centímetro. Entonces a partir de acá cuento 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, hago una pequeña marca, y de aquí para acá nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, segunda marca, y de aquí para acá 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros. ¿Por qué hago esto así? Recordemos, ¿cuántas caras tiene el cubo? El cubo va a tener 6 caras, y para sacarlas entonces multiplico una cara hacia arriba, 2, 3 hacia arriba, y de acá 1 y 2, o sea que sería 3 por 2, ahí voy a obtener las 6 caras. Entonces ya a continuación voy a hacer lo siguiente. Recordemos que empezamos a medir desde acá, entonces aquí voy a usar el lapicero para que se vea. Voy a trazar mi primer cubo, entonces lo estoy haciendo con lapicero para que se pueda ver, pero ustedes lo trabajan con lápiz. Entonces mi primera medida es de 5 centímetros. Lo vamos a hacer hacia arriba. Bueno, el lapicero tiene un inconveniente, y es que suele manchar. Entonces ahora yo ubico la regla y de aquí para arriba trazo también 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Y ya lo que hago en este punto es completar el cubo. Ahí me excusan por los manchones. Como les dije, este tema de trabajar con lapicero es maluco por ese pequeño detalle. De aquí hacia arriba voy a trazar entonces nuevamente 5 centímetros. Y finalmente estos dos extremos. Entonces aquí tengo mi primer cubo. Entonces sería aquí trazar este trazo. Aquí se me fue el otro trazo, prolongo hasta este punto, hago lo mismo en la parte superior. Lo importante es trazar las medidas con precisión. Esa es la base del trabajo que vamos a realizar. Entonces me cercioro de que estoy formando ángulos rectos. Uno entonces los cubos en este punto. Entonces aquí tengo 3 cubos. Es como hacer una especie de cruz. Ahora lo que vamos a hacer es prolongar estas medidas. Entonces ya pasamos por aquí, vamos 5 centímetros hasta este punto, 5 centímetros por abajo y 5 centímetros por arriba. Lo hago en este sector y lo hago en este. Ya tenemos aquí entonces 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este punto pues uno pensaría que ya terminó, pero no. Falta algo, porque si pego el cubo de esta manera pues no me va a funcionar. Entonces lo que me falta es sacar una última medida de 1 centímetro, más aproximadamente de 1 centímetro. Entonces vamos a sacar 1 centímetro hacia acá y 1 centímetro hacia acá. Ese como un referente, y el otro lo puedo tomar por aquí en cualquier punto. Entonces 1 centímetro hacia acá
y otro centímetro hacia acá. Lo estoy haciendo con lápiz para guiarme, para que me queden allí unas alitas. Entonces ahora lo que hago es trazar una línea que pase por donde tracé esas medidas. Entonces trazo una línea paralela acá. Bueno, y esta la voy a prolongar 1 centímetro. Esta aquí la prolongo 1 centímetro. Hago lo mismo en este punto. Y también pues la voy a prolongar 1 centímetro. Entonces hago el trazo. ¿Esto para qué? Pues aquí vamos a tener que sacar unas alitas, como les dije hace un momento, y al final pues uno de estas dos lo hago aquí con el lápiz. Ahorita sí tomo 3 aquí, 2, 3 acá. En este punto hago lo mismo en este punto donde están pasando las líneas de los cubos, 3 décimas, 3 décimas, y aquí también hago el mismo proceso. Saco 3 décimas y saco 3 décimas. Entonces lo que hago aquí también lo debo hacer a este lado. Bueno, y en este punto pues voy a hacer este trazo, uno de estas partes que tracé acá, uno aquí y uno acá. Bueno, voy a hacer esto ya con el pincel. Hago el trazo. Que sí voy a necesitar. En este punto también creo que voy a sacar 3 décimas hacia acá para que me salga la alita, entonces serían 3 décimas, estoy más o menos por aquí. Y hago lo mismo por acá, unas 3 décimas hacia acá. Entonces, allí, bueno, voy a tirarlo un poquitico por delante de las 3 décimas que saqué. Lo voy a poner por delante del puntico para que pueda hacer bien el trazo. Entonces, trazo por aquí, listo, ya lo tengo. Y entonces, estábamos acá, repetimos el proceso que hicimos al otro lado. Punto aquí, punto acá. Trazamos desde el vértice, aunque creo que esta no la voy a usar realmente, la que uso es esta. La trazo en el otro punto, pero realmente la que uso es esta aquí. Hice los dos trazos, pero realmente uso al otro lado, porque si no estaría dañando el cubo. Entonces, hago este trazo acá. Y hago lo mismo por acá. Entonces listo, chicos, en este punto ya lo único que queda es recortar. Entonces comenzamos a recortar la figura. Entonces empezamos por acá, podemos recortar esto por ahora, hacemos este corte aquí. Hacemos este corte, vamos quitando estos pedacitos. Aquí me queda un pedazo. Recortamos. Tenemos buenas tijeras para hacer ese corte aquí, ya lo hicimos acá, entonces ahora lo vamos a hacer que tengan que tapar la cámara. Listo, y finalmente en la otra línea que habíamos trazado, hago el corte aquí, hago este corte acá. Y aquí ya solo queda terminar de recortar esto. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Recortar estos pedacitos, estas diagonales que hicimos acá. Esta ya la podemos recortar. Sale para pintura. Mucho cuidado, no nos a tirar la figura. Tiene que ir dando la forma. Las alitas de pronto si ven que no están muy diagonales, entonces las pueden abrir un poquito más, cortar con cuidado. Cosa que no se vayan a tirar la figura y van quedando los huecos. Entonces creo que aquí la hice muy cerrada. Entonces aquí simplemente voy trazando, cortando con mucho cuidado. Bueno, ¿qué nos faltan? Nos faltan estas de acá y estas dos de acá. Entonces vamos a cortarlas. Así.
hacemos lo mismo por el otro lado. Cuidado aquí, ojalá sus tijeras sean bien puntuditas y no tengan un accidente, porque aquí nos podemos tirar la figura. Y ya vamos a terminar el último corte, que iría aquí. Bien, bueno, entonces pues ya lo que queda, ya quitamos toda la basura y esta sería pues nuestra forma final. Pues estos trazos aquí están sobrando evidentemente, y lo único que falta en este punto es hacer los dobleces hacia adentro para que se pierda para que se pierdan todas estas marcas, porque la idea es que la figura quede hacia acá afuera. Entonces ya lo que queda es hacer los dobleces bien por donde hicimos el corte, allí tenemos un doblez, hacemos el doblez del otro extremo y está exactamente por la medida. Entonces ya tenemos aquí una carita. Este doblez, sacamos las aleticas, que estas son las que van a hacer como el pegue allí. Entonces hacemos lo mismo a este lado con este ya tenemos aquí casi toda la figura. Bien, ya en este punto está casi lista nuestra figura. Entonces miren más o menos cómo va a empatar esto. Estas dos caras van a quedar como hacia adentro para que la figura pueda agarrar aquí. Entonces vamos a ponerla así. Entro estas caritas de acá, estas van a entrar acá, las que están adentro van a quedar allí metiditas, entonces van a quedar acorraladas. Y bueno, aquí ya está casi que terminada la figura. Aquí lo último que me falta es bajar esta y luego pegar esta. Entonces en este punto ya lo que usamos es el colbón y empezamos a pegar. Entonces con colbón o pegastick, o bueno, cualquiera de los elementos que ustedes tengan, entonces pues le hacemos una pequeña untada por ambos lados. Es viable hacerlo, no hay ningún inconveniente, pero pues como queremos, bueno, al final esto ya cada uno decide. Al final si quiere hacer un diseño o algo por el exterior lo puede hacer. Entonces untamos bien esto ya por dentro, no problema en untarlo. Entonces ahorita sí vamos a pegar por dentro, va a quedar creo que mejor. Por aquí también ya tengo dos caras, entonces listo. Ahora sí echamos acá, que era donde veníamos, rápidamente. Y hacemos nuestro segundo pegue. Dejamos de que entre bien. Pegamos por adentro. Y bueno, finalmente montamos la última cara. Y la insertamos. Introducimos cada ladito para que agarre. Debe entrar bien.
Bueno, aquí lo maluco es ya cuando uno empieza como a empegotar, este tipo de cosas que empiezan a pasar. Aquí ya depende, es como el pegante, a veces el pegante no es tan bueno. Creo que este que estoy usando no es muy bueno, pero en fin, al final junto la última parte y aquí obtengo mi cubito. Si ustedes ya tienen clara la forma que van a hacer, pueden hacer un diseño antes de, es decir, cuando tomamos las medidas antes de empezar a recortar, aquí estaría nuestro cubo si pega bien. Antes de empezar a recortar, en el proceso donde tomamos las medidas y dibujamos los cuadrados y luego recortamos, ustedes pueden hacer algún diseño por fuera, pintarlo, ponerlo bien bonito. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado esta construcción. Fue una construcción sencilla, entonces ya tenemos nuestra primera figura, que es el cubo. Tiene 6 caras. Y allí pues cada uno le va a hacer su diseño bien bonito, bien chévere y vamos a ir colocando nuestras figuras. Entonces, si alguien quiere jugar parqués o algo, ya sabe cómo hacer unos dados, por ejemplo, si quieren hacer unos dados, lo pueden hacer. En fin, cada uno escoge el diseño que más le guste y personaliza su dado. Obviamente, antes de empezar a construir la parte tridimensional. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, chicos. Espero que hayan disfrutado.